Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy día 1 de octubre. Para mí, dos eventos. Le voy a ganar a Gustavo en el saludo por el Día del Periodista, a los buenos periodistas, obviamente. Y el segundo es que los primeros de cada mes yo renuevo mi agradecimiento al cielo por el amor. Yo me casé un día primero. Un abrazo y un beso, mi querida esposa Lorena. Muy buenas tardes, señores. Nuevamente con ustedes, como todos los martes. Hoy día saludo a todos los periodistas. Realmente un buen periodista hace labores espectaculares, poniendo el dedo ahí en la llaga. Gracias a los periodistas se han descubierto muchas cosas y también nos dan buenas noticias. A esos periodistas un fuerte abrazo y sigan con su papel para tener un Perú mejor. Nosotros, ahora que estamos experimentando acá en la familia RCR, definitivamente ya desde adentro, vamos a decir así, estamos conociendo a periodistas pues de mucha calidad, ¿no? Y entendemos que hay de los otros, ahora con este escándalo que ha salido de Andrés Hurtado, pues se están desnudando algunos, pero al igual que la experiencia que nosotros tenemos del tema de las Fuerzas Armadas, sabemos que entre las Fuerzas Armadas hay gente muy buena que ha ofrecido su vida por la patria, que ha, digamos, interiorizado los valores que tiene un buen miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Naval y la Policía Nacional, de tal manera que ellos han cumplido el rol de salvar al Perú, como también ocurre con los periodistas. Así que para todos ellos un gran abrazo. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que a Gustavo lo mueve, lo motiva mucho, ¿no? Él siempre en los programas nos ha estado haciendo referencia al trabajo que viene haciendo Milei, que es un trabajo sumamente complicado, porque cambiar toda una cultura ciudadana, como se ha instaurado en Argentina, implica pues que realmente él tenga que tener claro lo que está haciendo, ponerle mucho compromiso y esfuerzo y comenzar a mostrar resultados como lo está haciendo. Parte de esos resultados es ir a la ONU y cantarle sus verdades, ¿no? Como también lo hizo Bukele, ¿no? Porque efectivamente pues en la ONU es una organización que tiene pues una misión y una visión orientada pues a lo que es digamos a cuidar, a proteger la humanidad, ¿no? De hecho que en los últimos años también ha tenido resultados positivos, pero como toda organización siempre es un objetivo de capturar la toma de decisiones de estas organizaciones para llevarlas hacia donde tu ideología te lleva. Y en el mundo hay varias ideologías que están disputando esa posición. Así que son gente que está preparada para gobernar, Walter. Son profesionales que se han preparado y han hecho un plan, conocen muy bien de economía, han hecho su plan para llegar a la presidencia. Yo lo veo gente como Milei, honesta, que ha dicho lo que va a hacer y lo está haciendo, ¿no? Entonces, no es fácil cambiar toda una cultura que ya estaba casi como una cultura negativa, casi ya instalada, ¿no? Entonces, goyoría por acá, que el Estado es el gran proveedor y de los fondos. Eso no tiene pues sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, esa cultura ya normalizada, que así debe ser, que la inflación es alta, pero la gente se quejaba. Cuando escuchó este mensaje, le creyeron a Milei. Ha llegado a la presidencia y está cumpliendo. Y no es fácil, porque vas a tener gente que estaba acostumbrada a esos privilegios que se va a oponer. Pero la gran mayoría necesita el cambio, clama el cambio, igual que nuestro país, ¿no? Igual que los diferentes países, Cuba, Venezuela, quieren el cambio. Pero no hay oportunidad de cambio. Nosotros estamos ahí, mitad, donde un presidente dijo: no estoy preparado para gobernar. O sea, tú no puedes ir a tomar las riendas de un país, tiene que estar preparado técnicamente,
con experiencia y mentalmente para tomar las decisiones más difíciles, no pensando en mis votos, sino pensando en las próximas generaciones. No es un trabajo fácil, señores. No es un trabajo de estar inaugurando una escuelita o una farmacia del hospital de policía. Eso no, el águila no está para cazar moscas, el águila está para ver cosas mucho más grandes, presas que valgan la pena, como el tema de la corrupción, como el tema de la descentralización, que no funciona la descentralización, tema del Poder Judicial, la Fiscalía, la infraestructura. O sea, tenemos cosas importantísimas que son para el desarrollo sostenido del país, y eso no se va a solucionar con un colegio. Tenemos que reformar la educación, tenemos que privatizar la educación, que entren a competir esos profesores con la empresa privada. Ese mismo presupuesto que está ahí, no más gasto. Padre de familia, usted coja qué colegio quiere ir. Con inaugurar un colegio no soluciona el problema. Con poner una farmacia en el hospital de policía no soluciona el problema. O sea, tiene que ser ahí alguien que esté pensando, no viendo el árbol, sino el bosque, mi querido amigo. Gustavo nos acaba de centrar en el tema, amigos. Miren, a consecuencia de las guerras mundiales que se dieron hace ya años, se vio la necesidad de que los países se unan para organizarse y crear las condiciones para que no se vuelvan a repetir esos actos pues, alejados de lo que es la humanidad y lograr, digamos, desarrollar una cultura de convivencia en la Tierra, ¿no? Estamos hablando del mundo. Igualito deberíamos hacerlo nosotros acá en el Perú y de hecho en algún momento se habló de eso en algún gobierno. Entonces, el problema está en ejecutar esa buena intención. ¿Por qué? Porque las personas vienen con sus intereses, con sus ideologías, vienen con sus capacitaciones totalmente diferentes para poder realizar ese objetivo ideal que está hablando. Pero ¿a quién terminas escuchando? A los que te dan los resultados. Si hablamos en el lenguaje normal, común del fútbol, ¿a quién terminas tú respetando y valorando? Es al que te hace los goles o al que te evita los goles si estamos en una posición defensiva. Y eso es lo que ha pasado con dos personajes, uno de ellos que Gustavo siempre lo refiere, a Javier Milei, y el otro es el señor Nayib Bukele, ¿no? Que él ha tenido en El Salvador, él es presidente de El Salvador ya desde 5 años, él ha tenido un país que lo recibe, siendo un país pequeño en el continente, pero era el primero en violencia. Las maras verdaderamente habían destrozado todo lo que eran las condiciones de vida de esa gente. Habían conquistado, eran los que manejaban. Eran los que manejaban, definitivamente imperaban. Entonces él ha llegado, ¿no? Por elección popular, ha creado las condiciones adecuadas y hoy en día es uno de los países más seguro, ¿no? Incluso se están haciendo ya actividades de turismo para que vayan a visitarlo. Entonces, los dos, en septiembre, que hubo una reunión de la ONU, de las Naciones Unidas, para, firmar el pacto de futuro, ¿no? Que lo vamos a comentar en el desarrollo del programa, ellos llegaron y tuvieron un discurso que verdaderamente hizo pisar tierra a los representantes de los 193 países oficiales que conforman la ONU, ¿no? Pues son 195 considerando a Vaticano de ellos y el otro, si no me equivoco, es ahorita se me dio el nombre del último país. Que no es país, pero considerado como país para la ONU, ¿no? No son los 1.200 que decía Castillo, nuestro presidente, del cual también acá lo hemos comentado en varias oportunidades. Entonces, escuchemos a Bukele y reflexionemos, ¿es lo que él ha hecho como resultados con nuestra realidad que estamos viviendo, la triste realidad que estamos viviendo de la inseguridad, asesinato, sicariato y todo eso que realmente está preocupando a mucha gente? Ahí nos ayuda José y lo comentamos con amplitud. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un discurso hace pocos días en la ONU en la que verdaderamente nos demuestra que es un discurso de un líder que ha logrado alcanzar sus objetivos. Este discurso nosotros lo hemos ordenado de tal manera que primero vamos a iniciar con un análisis situacional de lo que está viviendo el mundo. Nayib Bukele nos dice que la libertad está amenazada. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza.
y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Puntualizó sobre la libertad y el respeto que debemos tener nosotros frente a la conducción del país. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. En ese escenario de nivel mundial, recomienda a todos los participantes a tener una lectura más analítica de lo que está viviendo el mundo. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Antes de hablarnos del éxito que había logrado en El Salvador, él nos lleva a reflexionar sobre el condicionamiento que debe tener un gobernante con su pueblo para poder alcanzar el éxito. Dicho de otra manera, sincerar la realidad. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. Recalca sobre la importancia que debe tener un gobernante de respetar al pueblo. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad, que la libertad se toma, no se da ni se regala, y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. Así llega al punto que nos compartió los índices del éxito que ha logrado en el país, si no es el más pequeño, uno de los más pequeños del continente, en el cual está ubicado en el primer lugar de la violencia como consecuencia del ambiente que vivían y sobre todo de las maras. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias, o el país más violento del mundo, o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Sin duda es el discurso de un líder que debemos replicar acá en el Perú, pero para poder colocar en el sitio de la toma de decisiones a alguien que tenga estas condiciones, nosotros tenemos que aprender a valorar nuestro voto. Un abrazo. Mis queridos amigos, ustedes tienen que tener en cuenta que este discurso de Nayib Bukele lo da en la ONU en septiembre, cuando se han reunido para ver el pacto del futuro. Y no hay que perder de vista para qué existe la ONU. Y la ONU existe para tratar de reducir al máximo todas esas amenazas que tiene la humanidad. Estamos hablando de un campo bastante grande. Existe para promover un mundo más seguro, más justo, más inclusivo, estable y próspero. El problema es que es un sueño que todos acariciamos, de todas las corrientes ideológicas, de todas las condiciones, diferentes culturas, todos percibimos esto. Lo que pasa es que los caminos que hay que seguir son diferentes. Es por eso que hay países que están más cerca a este sueño y otros países que están mucho más alejados, como era El Salvador. Hace 5 años El Salvador era un país en el que, emigraba la gente por un tema de seguridad. Las maras tenían una cultura de violencia sumamente marcada. En alguna película veí que para pertenecer a las maras te pedían que asesines a uno de tus familiares para poder integrarte a este sistema de vida que era el que estaba imperando en El Salvador. Entonces, escuchar a un hombre que ha logrado transformar esto con poca capacidad de recursos, pero con una idea clara y con objetivos muy bien definidos, creo que es un tema que hay que escucharlo y, por qué no, añorarlo para poder elegir un líder que no nos venga con el cuento que es el Bukele, sino que verdaderamente en su vida haya demostrado éxito en la toma de decisiones para que nos conduzca a una situación donde podamos desarrollarnos y vivir en paz. Walter, está clarísimo tu comentario, pero el tema y ante un problema hay que buscar soluciones integrales, ¿no? No es solamente el tema de seguridad, por ejemplo, para mí no es solo de la policía, es un tema de varias instituciones que podrían colaborar, tiene que trabajar con la Fiscalía, el Poder Judicial, la policía, los alcaldes que conocen su zona, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas, y así tenemos una serie de actores para poder ir contra estos delincuentes. No hay otra forma. La policía sola, y además, quiero hacer una reflexión personal. Ahora que te hablan de inseguridad y todo, yo camino por Lima y no veo policía, Walter. No veo policías, no sé dónde están en el norte. Camino con mi carro y a veces están en una esquina algún policía que ni siquiera está haciendo función, solamente está parado ahí, no sé cuál es su función, si es tránsito, es seguridad. La verdad que no veo. Entonces,
hay que buscar refuerzos, y esto ya lo hemos vivido, no hay que reinventar la pólvora. En la época dura del terrorismo, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol importantísimo, apoyaron a la policía, tomaron un rol protagónico y salimos de ese flagelo. O sea, Perú tiene la capacidad para poder luchar contra los flagelos. Pero nuevamente, ¿cuál es la parte más difícil para este gobierno? Busca gente buena, profesionales. Ya con ese desgaste que tiene, yo no creo que pueda convencer a alguien. Pero eso tiene que buscar las mejores. Y yo veo ahí un ministro de salud, un ministro de... No sé, ya ni sé los nombres de los ministros, porque paran escondidos, para que cuanto menos hacen, creo que pasa mejor para seguir cobrando su sueldo. Yo creo que la salud deteriorada, la educación deteriorada, la infraestructura. Entonces, primero, gente buena, no amigos, no de mi partido, no de Acuña. Acuña, ¿qué puede aportar? No puede con Trujillo, va a aportar al país. No puede con su equipo que está... No puede con su equipo de fútbol que está cerca a la baja, va a poder con el país. No, pues, señora Presidente. Segundo, primero un buen equipo que prepare la información y se tomen decisiones. Segundo punto, un plan de acción, con ese equipo un plan de acción completo y acción y revisión de los resultados de la acción. Y ahí tiene ustedes el plan de los japoneses, que todo lo hacen con eso: planificar, hacer, verificar si va bien o mal, acción. Y nuevamente. Yo no veo nada, yo veo puros discursos. Con una ley no se soluciona el problema. Mientras tanto, ¿qué? Mientras esperamos que el Congreso saque la ley, ¿qué hacemos? Saque a la Fuerza Armada, trabaje en conjunto con los serenazgos. Hay tantos, por eso es importante los alcaldes, hay tanta cosa por hacer. Pero para hacer todo esto y al final, decisión, que es la parte... No esperar, pues que la semana pasada fue una vergüenza. Todos sabíamos con anticipación que iba a haber un paro de transportistas. ¿Cuándo tomaron la decisión de hacer todo esto? Cuando pararon los transportistas. ¿Por qué no lo hicieron antes? En estas situaciones no hay que ser reactivos, reaccionar a un problema, hay que ser proactivos. No hay que esperar que llegue el problema. Hay que actuar antes. Es más, eso lo podemos traer a mi favor. ¿Cuáles son los riesgos? Identificar los riesgos. ¿Qué hacer contra esos riesgos? Medidas antes que ocurra. Lamentablemente, Perú es un país tranquilo, con buen clima, baja a 13, 12 grados el clima, estamos en invierno. En otros países se ríen, pues, ¿no? Entonces aquí no hay lluvia, no hay nieve, entonces todo el año es muy parecido. Entonces, ¿para qué te preocupas? Por eso acá no somos proactivos. En los países fríos, si tú no te preparas para la nieve, te mueres de hambre, te mueres de frío. ¿Qué tienes que hacer? Prepararte. Por eso ellos son proactivos. Viene la nieve, señores, en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 o 6 meses al año. ¿Qué tengo que hacer? Buen techo, calefacción, comida, todo. Hoy día ya no, hoy día ya quedó la costumbre, porque hoy día todo lo tenemos ya con la tecnología, pero 100 años atrás, ¿cómo era? Cuando no habían muchas cosas. Tenías que cortar tu leñita, hacer tus embutidos para la comida, tus granos, tu techo bien bonito para que no entre la lluvia, la nieve, calefacción con tu leña. Planificar. Acá no necesitas planificar. Todo el año hay fruta, todo el año hay comida, todo el año hay todo. Entonces, estamos acostumbrados a reaccionar. Tenemos el frío, Walter, todos los años en la sierra. ¿Qué hacemos? Ahí están los niños que se mueren todos los años porque no tomamos una acción. Sí. Sostenible. Acá hay que pensar qué hacer. Los huaicos, Walter, todos los años hay huaicos, todos los años hay tremenda lluvia. ¿Por qué no hacemos unas represas que podemos recolectar esa agua y en invierno regar? Y tendríamos más hectáreas. O sea, pero eso se necesita, pues si no necesita decisiones, pase las cosas bien y lo que no funciona, chao. Y no seguir regalándole plata a Petroperú, pues. Más bien esa plata hubiera servido para la policía, para la educación, para otra cosa. O sea, hay para hablar, Walter, de lo negativo que no está haciendo. Este gobierno no está haciendo nada.
¿Y qué va a hacer cuando vengan más presos por cuando lo capturen? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde lo van a poner? Eso. ¿Ah? Sí, o sea, la verdad que, es más, han declarado zona de emergencia y sin un marco legal que verdaderamente garantice el éxito. Oye, Walter, es como me han dicho, no, y usted está grave en mitad de su cuerpo, el otro cuerpo no está bien. Siga caminando, no puede, porque Lima es un todo. Claro, y si declaran zona de emergencia, tienen que hacer todo, porque si no, de un distrito se pasan a otro a robar. Eso se llama el efecto de la culebra, que ya está estudiado. ¿Cuál es ese efecto? Tú tienes una alfombra, ¿ya? En el desierto, un beduino está vendiendo su alfombra y lo pone ahí en la arena, amanece y hay un bulto ahí en la alfombra. Lo aplana y se queda, nuevamente está bien la alfombra planita. Al día siguiente encuentra un bulto en otro lado de la alfombra. Lo aplana y queda. Y sigue así todos los días. Hasta que un día decide levantar la alfombra y había una serpiente que iba cambiando el lugar nomás. Entonces sacaron la serpiente y solucionó el problema. Igual acá, tú vas a poner, zona de emergencia una zona, se va a ir a otro lado. Ya mataron a un señor en San Isidro. Y la verdad que estamos gobernados por gente que no merece estar en el gobierno. Hagan algo, señores. Ese ministro de Educación, el ministro... No sé quién se salva de lo mismo. ¿Alguno que se salve? El ministro de... Tu primo. Del Interior. El ministro del Interior. El ministro del Interior. Ya está Cerrón. Cerrón lo está escondiendo. Posiblemente hasta esté en Palacio y viviendo tranquilo y gobernando encima. Amigos, Gustavo nos ha dicho cosas bien interesantes. Miren, primero, Bukele nos habla de que, oye, él ha metido a la cárcel a varios miles, pero ha liberado a millones de personas, que eran los que estaban presos en su casa, no podían salir a las calles. Ahora, esa gente de El Salvador puede caminar tranquilo, ¿no? Y les aseguro que mucha de esa gente que ahora está caminando tranquilo, se ha dado cuenta de una mejor vida, ha podido terminar como Mara, porque esa era la cultura que estaba imperando y que era el camino para salir adelante, ¿no? Entonces Gustavo nos dice, oye, hay que hacer un trabajo integral. Claro, no es solamente la policía. Todos tenemos que trabajar para solucionar el problema de la seguridad. Es un trabajo sostenible en el tiempo. Claro. Fíjense, yo quiero contarles una anécdota que nos ocurrió cuando fuimos a visitar a la prisión del Callao. Se nos presentó un señor dándonos las gracias por lo que íbamos a hacer allá. Y al ver que yo no lo reconocía, me preguntó, me dijo, usted no me reconoce, ¿no? No, le digo, Cholito, no, la verdad que no te ubico. Me dijo, yo soy Gerson Galvez, más conocido como Caracol. Y yo ya lo conocía, pues, por los antecedentes que él tenía. Y le dije, ya, yo vengo. ¿Por qué? Y me dijo unas palabras que para mí fueron una medalla. Me dijo, porque a ustedes sí les creemos. Porque nosotros cuando íbamos a hablar no hablábamos de que el delincuente tiene que morir, que hay que matarlos. No, nosotros lo que hablábamos es que la vida de un delincuente es una vida que ni ellos mismos la desean. No estábamos hablando de cambiarlos, de barrerlos a ellos. Estábamos hablando de que la gente reflexione para que el delincuente no tenga hijos delincuentes. Y eso fue lo que le comentó en su interna. Dejen trabajar a los tíos porque no están haciendo daño. Entonces, ¿hubo un concepto integral? Sí. ¿Sostenible? También. Entonces, no tengamos temor en hacer este tipo de cosas porque al final los que están causándonos daños saben. Si dejan a un lado el ego y analizan un poco su vida, saben que no es la vida que ellos hubieran querido elegir, que de algunas circunstancias, no voy a decir como la presidenta, que porque eran pobres terminaron rodeando, que eso también es una demostración que no tiene claro lo que son los valores, ¿no? Mi padre y mi madre fueron muy, muy pobres y les aseguro que crearon una familia con muchos valores, de la cual yo soy la oveja negra porque mis hermanas son extraordinarias. Entonces, va por ese lado. En el segundo bloque vamos a hablar ya de Milei, que Milei hace un posicionamiento más claro, ¿no? Bukele nos habla del éxito que ha logrado en condiciones sumamente negativas, pero Milei ya hace críticas puntuales al sistema que dice la ONU que busca, pero que sabemos que después por intereses de corrientes ideológicas encontradas no termina logrando ese tema. José nos lleva a la tanda comerciales y regresamos con la segunda parte.
través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Yo sin duda también comparto la admiración que tiene Gustavo por Javier Milei. Sí lo critico su falta de control de emociones en varios momentos, ¿no? Pero nadie es perfecto, definitivamente. O sea, es una persona que está a un nivel muy, muy superior al mío. Entonces, vamos a escuchar la presentación que él hace ahí en las Naciones Unidas y Gustavo lo va a comentar con amplitud porque Gustavo es fan de Javier. Ahí nos ayuda José con el video. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, en el mismo evento de la ONU, expresó su opinión sobre el funcionamiento de la organización y lo inició reconociendo la misión y la visión de esta organización. Comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. El resultado fue que pasamos de tener 2 guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar. Posteriormente, reconociendo su posición, principalmente con una visión de economista, realizó comentarios sobre su apreciación del comportamiento y las medidas económicas que está tomando esta organización. Yo no soy político, soy un economista liberal libertario. Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz
a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Como tercer mensaje, el presidente Javier Milei puntualizó la posición que él está adoptando como presidente de Argentina frente al funcionamiento de las Naciones Unidas. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Sepan también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Los peruanos tenemos que reflexionar sobre el funcionamiento que está teniendo las Naciones Unidas, porque definitivamente se están tomando medidas que en varios países se está comentando limitan la decisión, la libertad de tomar decisiones para manejar su futuro como país, ¿no? Pero así como nosotros
debemos defender la libertad de tomar nuestras decisiones, es muy importante que primero los peruanos aprendamos a elegir bien a las autoridades que toman esas decisiones. Un abrazo. Queridos amigos, estamos hablando de la reunión que ha habido en la ONU, que llamaron como la cumbre del futuro, ¿no? Que terminó en el pacto del futuro, ¿no? Y ahí se han replanteado estratégicamente la ONU qué tiene que hacer para lograr ese sueño que ya lo habíamos mencionado y que lo han planteado ahora en 5 capítulos que contienen 56 políticas, ¿no? Entonces, Milei nos dice, oye, está bien en lo que se queda en el papel, pero en la práctica los resultados no se están dando porque en Argentina, cuando se aplicó lo que se recomendó, con tendencia socialista, nos llevó a la desgracia, como podría haber un par de países más ahí cercanos que podríamos ponerlo como tal. Pero Gustavo, pues es un apasionado sobre el tema, nos va a comentar al respecto. A ver, Walter, la ONU tiene buenas intenciones, ¿no? Pero el problema de la ONU también es, y hemos visto, la ineficacia de resolver conflictos, ¿no? Especialmente cuando los miembros de seguridad tienen intereses contrapuestos. Entonces vemos ahí China, Estados Unidos, uno dice sí, uno dice no, y estamos ahí. Estamos viendo el caso de Ucrania, estamos viendo el caso de Israel. Sigue la guerra, Ucrania con Rusia, Rusia apoyan al otro. Y no hay resolución de conflictos, o sea, ineficacia en la resolución de conflictos. Otro tema que yo veo en la ONU es una lentitud burocrática, ¿no? Tremendo organismo. La estructura de procedimientos a menudo se perciben como demasiado lentos y burocráticos para responder a la crisis. Tenemos varias crisis. Ahorita tenemos una crisis que cada vez se pone más complicada, el cambio climático, la deforestación, todo queda en... El otro tema también, falta de representabilidad, porque ¿quién tiene la mayor influencia? Los países poderosos. ¿Qué pasa con el resto? Tampoco, ¿no? Otro tema que es interesante también es la falta de una una imparcialidad cuestionable. Nuevamente, los países poderosos son los que manejan la ONU. Si no haces esto, no te doy plata. También, por ejemplo... Otro tema que... Entonces tenemos ahí a la ONU, yo lo veo un lindo sitio para ir a dar un discurso, todo, y quedan en discurso, como esos grandes proyectos. ¿Quién va a financiar todos esos temas, Walter? Que estamos viendo la agenda del futuro. ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a llevar adelante? Sabemos que los países más poderosos están emitiendo gases de efecto invernadero. La ONU sabe, todos lo saben, pero no quieren parar sus industrias. Entonces, más bien nos vienen a nosotros y dicen, no toquen la selva, no toquen otro, pero yo creo que se debería trabajar en ambos lados, preservar nuestra selva amazónica y por otro lado, baja también y usa energías renovables. Hoy día ya se pueden reemplazar algunos temas, ¿no? Y también el desarrollo, la ONU habla de desarrollo, pero yo no veo que haya sido efectiva realmente, ¿no? Y en el tema de los derechos humanos, no es lo suficientemente contundente para trabajar sobre los derechos humanos. Tenemos el caso de Cuba, son 60 años y sigue igual. Tenemos el caso de Venezuela, las elecciones, sigue igual. Entonces, no hay un tema que luchan realmente por los derechos humanos, ¿no? Tenemos 2 países ahí clarísimos, que lo tenemos cerca acá nosotros. O sea, no veo que hay ahí. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta crítica? Pues es el realismo político, ¿no? Opera un entorno de Estados-nación con intereses propios. Entonces, cuando hay intereses propios, ¿cómo puedo yo pensar en todo el mundo, no? Complejidad de los conflictos. Los conflictos son muy difíciles de solucionar, ya sea por la ONU. Tenemos el caso de Israel con el Hamas, Hezbollah, Irán, Rusia, Ucrania. Tenemos conflictos ahí bien complicados que se pueden expandir y la ONU, sí, ya, no, ya. Y el otro tema, la voluntad política de los estados que lo conforman. Todo el mundo está pensando en su propio interés, no en interés mundial. Y el otro tema también que es importante,
la falta de diálogo, ¿no? Son lindos discursos, dan sus discursos, sí, qué bonito es la ONU, un viaje, como decía un amigo, esos son vacaciones pagadas. Vas, das tu discurso, estás en Nueva York, buen hotel, te pagan tus viáticos y regresaste. Qué lindo. Cuando debería ser para tomar decisiones, que hoy día tenemos tremendas decisiones, narcotráfico, desigualdades, tenemos la paz mundial, la deforestación, el cambio climático, son tomas interesantes, ¿no? Que no es fácil, eso sí le digo, no es fácil, pero tampoco la ONU, yo no veo que en Perú se esté ayudando en algo, no sé si habrá, no conozco realmente, pero por lo que veo, no llego a ver yo los resultados ni las acciones de la ONU, ¿no? Amigos, ustedes lo han escuchado, Gustavo, conoce el tema, sí, y como siempre, él siempre tiene una mirada al bosque. Ahora en esta oportunidad su bosque se convirtió en el mundo, ¿no? Él ya varias veces nos ha comentado que ha viajado a Israel, conoce Europa, ha viajado a Japón. Entonces, él sabe que el mundo no solamente está en el 1.285.000 kilómetros cuadrados que tiene el Perú. Él sabe que el mundo se mueve de una manera integral, donde hay cambios increíbles a nivel de las, digamos, de las culturas y la forma de pensar en diferentes sitios. Y eso la ONU, por eso se le complica, porque teniendo buenas intenciones, graficándolas en 56 políticas, se le complica, porque ¿cómo aplicas tú, digamos, el combatir la pobreza? Repartiendo para todos igual las riquezas, poniendo impuestos a los que ganan más, o incentivando el progreso y el desarrollo que puede generar algunas personas que tienen capacidad y son emprendedores, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos se han dado bastante, y Milei nos dice, oye, las políticas socialistas en Argentina no funcionaron, por eso que la estamos cambiando, están dando mejores resultados, y vemos que, si bien es cierto, ahí tiene resistencia, porque siempre va a tener resistencia, la mayoría de los argentinos, por lo menos con los que he conversado, están contentos por lo que está pasando, ¿no? Él nos dice, oye, hay algunas cosas que podrían fluir más si nosotros tuviéramos claro qué cosa es lo que queremos, pero no tenemos claro, porque acuérdense que Noam Chomsky, que dice, en una de las estrategias que hay que desarrollar para someter a una sociedad y poderlas dominar, y el Perú es un blanco de buscar ese dominio, porque tiene un montón de recursos naturales que cada vez se hacen más escasos en el mundo, es convierta a tu pueblo en alguien ignorante y que te dependa de ti. Es por eso de que en esa ignorancia mucha gente no ve lo que está pasando en el mundo y cómo puede ir cayendo a lo que pasa en nuestro país. Lo hemos visto de alguna manera, porque cuando han estado analizando el caso de Andrés Hurtado, es que ya estaba estableciendo nexos con la parte violenta de Chechenia, si no me equivoco. Los chechenos, ¿no? Entonces, está influyendo. Irán ha llegado a Bolivia también para poder desarrollar industria militar de alto nivel. Entonces, tenemos que entender lo que está pasando. En una reunión que he tenido en estos días yo con amigos de la Marina, que son personas cultas, preparadas, ellos mostraban su preocupación porque decían de que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en varios sectores del Perú, ¿no? Hay sectores que están siendo contaminados, porque mientras que nosotros estamos atendiendo otra de las recomendaciones de Noam Chomsky, ¿qué cosa es? Que es el escándalo, la farándula, todo lo que hemos vivido en la televisión en estos días. Hay gente que está saliendo a hacer su campaña, entre ellos lo mencionaba Philly Batir, lo escuché, si no me equivoco, hoy día en la mañana, decía de que Antauro está trabajando eso, está captando. Entonces Antauro dice, pues, oye, corruptos, hay que desaparecerlos, ladrones, hay que desaparecerlos, pero no tienen la capacidad por ejecutar, porque es lo que se convertiría, sería un abusivo y alguien que se instale como un dictador. Entonces tenemos que darnos cuenta, porque además, cuando hablamos nosotros de estas medidas de emergencia que están tomando para combatir el sicariato, no lo están haciendo bien, y nosotros tenemos experiencia para manejarlo. Claro que sí, nosotros con las Fuerzas Armadas y la policía frenamos el avance de lo que era el terrorismo. Se sabe cómo se tiene que trabajar, pero ¿por qué no hay un plan que se sostenga? Porque parte de lo que dice Noam Chomsky también es eso, desmoraliza a la población frente a sus organizaciones tutelares, como son las Fuerzas Armadas y la policía, porque no van a actuar bien si es que no tienen un marco legal adecuado. Entonces,
entre otras cosas, por ejemplo, también tenemos que tener mucho cuidado del manejo de la tecnología que se mueve por las redes sociales. Yo me quiero disculpar públicamente porque en un momento cuando Gustavo estaba hablando, entré a las redes para confirmar el nombre de Caracol, Gerson Galvez, ¿no? Porque ya otro de los problemas que tengo yo particularmente es que me estoy olvidando mucho los nombres. Entonces, pero si no tuviéramos nosotros esta herramienta y no lo supiéramos manejar de manera adecuada, se convierte en un problema y no una solución como se dio en este momento cuando comencé a consultar el nombre. Entonces, mis queridos amigos, hay que poner atención a lo que nos ha dicho Bukele y lo que nos ha dicho Milei, ¿no? Y cómo tenemos que nosotros actuar, porque eso está la ONU, pues están personas sumamente calificadas. Nosotros sí tenemos un poder muy importante, porque las personas que van a tomar decisiones dentro de este marco general de las 56 políticas divididas en 5 capítulos son las autoridades que nosotros elijamos con el voto. Entonces hay que saber a quién elegir. Y hay gente que está en tal abandono, está siendo sometida por la distracción que habla Noam Chomsky, o lo han llevado a la ignorancia o a la necesidad y dependencia de que te pueden votar por alguien como Castillo, pues que habló de que eran 1.200 los países y no 195, que era, ¿no? O sea, total ignorancia sobre el caso. El tema, Walter, es bien complejo en nuestro país. Yo le recomiendo, y está en PDF, señores, gratuito en internet, la historia de la corrupción del Perú. Van a entender muchas cosas. Pero ya olvidémonos, ese es un problema más y es el problema más serio, pero hablemos sobre el destino del Perú, que necesitamos nosotros, así como un avión tiene un piloto y guía a su destino, a un destino ya prefijado, nosotros tenemos que también fijar un destino. ¿Qué destino queremos? Perú es un país riquísimo. Nos han dado muchos recursos como para poder desarrollarnos, como para poder hacer un país muy desarrollado. Pero para eso necesitamos gente capacitada. Me preocupa, uno, que no hayan partidos políticos. Con 50 partidos políticos que están haciendo es diluir solamente el electorado y va a salir cualquiera va a salir presidente. Y somos reactivos, vamos a reaccionar cuando estamos por votar desde ahora. Los partidos que propugnan la libertad, el desarrollo económico, el bienestar de la gente, se junten para luchar contra ese flagelo que es el comunismo, socialismo, que le dicen, ahí está disfrazado con palabritas. Aquí lo que hay que buscar es el destino. A mí realmente no me interesa si de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Me interesa que gente profesional venga a hacer un plan de desarrollo, pero no solamente cuando esté de presidente. Que prepare un buen plan, que lo venda, tipo Milei. Preparó un buen plan, lo tuvo bien claro. Bukele en su segundo gobierno también lo tienen bien claro. Y vienen a tomar acciones desde el primer día para transformar. Cuánto no se hacen reformas para el desarrollo del Perú desde el año 90. Los siguientes que han venido prácticamente han retrocedido. Entonces lo que hay que hacer es planes, quitar muchos trabas, la corrupción, la descentralización, el tema de los partidos políticos. Hay para hacer y derogar muchas leyes. Nos sobran leyes, Walter, nos sobran leyes. Falta la ley que haga cumplir las leyes, decía que sí. Esa es la que falta y nuestra presidenta cree que con leyes, sí, son importantes las leyes, ayudan a las leyes, pero primero pensemos para qué van a hacer esas leyes, no solamente, ya la ley. No le echemos la culpa a la ley. La ley nos sirve para darse el soporte, pero después de la ley viene la acción para hacer realidad lo que queremos. Así que les pido yo a los partidos realmente que propugnan la libertad de la libertad de propiedad, la libertad de vida, la libertad de comunicación, la libertad de hacer negocios, que se junten y hagamos un frente para poder frenar
este tema, lo que nos está pasando en Perú, y no tengamos 5 años más de seguir arrepintiéndonos y que nuestros jóvenes se vayan al extranjero a trabajar por otros países cuando aquí hay bastante por hacer. Gustavo nos está haciendo tomar conciencia, ¿no? Vuelvo a repetir ahora esta vez, mirando el bosque como Perú. Necesitamos autoridades que, digamos, que tengan la capacidad para hacer lo que hizo Bukele y lo que ha hecho Milei, ¿no? O sea, no estoy diciendo el mismo camino, pero la solución de los problemas. Aprendí a tomar decisiones. Decisiones. Entonces, yo vuelvo a repetir, ¿nosotros tenemos algo que ver con esto? Sí, con nuestro voto. Pero también de manera individual sí lo podemos hacer en nuestro nivel, influenciando el entorno. Hay que trabajar el entorno. Parte de eso es que la gente tome conciencia de lo que son las habilidades duras, que es el estudiar, el documentarte, en convertirte en una persona competente técnicamente en lo que vas a hacer, y las habilidades blandas, que es pensar en crear una sociedad donde podamos vivir y desarrollarnos en paz mediante la solidaridad, el respeto, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y en eso nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena con el proyecto de deportes con menores para formar personas con valores. Yo le dije que desde el domingo lo lanzábamos, estamos ya por cerrar con un distrito de Lima Sur, ¿no? Entonces, dentro de poco ya estaremos hablando no del proyecto, sino ya de la realización que se va a repartir, espero, por todo el Perú, porque nosotros estamos financiando esto y lo vamos a desarrollar sin ningún reparo. Yo aprovecho para despedirme, lo voy a dejar a que Gustavo cierre el programa. Lorena, feliz primero, un beso y feliz día a los buenos periodistas. Feliz día al cacao, al chocolate, a los periodistas. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, amigos.